días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Hoy vamos a hablar de un tema importante que creo que es necesario prestar atención, ¿no? Y se trata del costo del discipulado, de las palabras de Jesús y de sus acciones antes de morir y de las similitudes que ocurrieron un poco después con el primer mártir de la iglesia, esto es con Esteban, ¿vale? Y esto es muy importante porque va a ser un tema que va a abordar teología, como siempre hacemos aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo temas que son aplicables a nuestra vida hoy en día, específicamente en el momento en el que estamos en este mundo, donde existe una fuerte persecución a los cristianos y a veces no nos damos cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es asimilar todo esto y ver también cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día, también en nuestros días, ¿vale? Así que vamos a ver cosas muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, cómo las palabras de Jesús se cumplieron bastante rápido. La manera también de expresarse de Esteban se trata de una exaltación de Cristo con motivos que denotan la deidad de Cristo, algo súper importante, ¿no? Y también expresan el costo del discipulado y el precio que algunos van a pagar o que algunos también ya han pagado, evidentemente, ¿no? Y también veremos cómo, aunque la mayoría de la gente hoy lo ignora, existe una persecución muy grande en el mundo en contra de los cristianos, y a veces no nos paramos a pensar en esto porque vivimos en un mundo muy tranquilo, ¿no? En el que pensamos que porque alguien nos diga algo en las redes, pues estamos siendo perseguidos, cuando realmente la persecución a los cristianos existe, a tal punto que algunos mueren por ello, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es analizar el contexto antes del arresto de Esteban, para luego centrarnos un poco en el capítulo 7, específicamente los versículos 55 al 60, donde vamos a ver estas ciertas similitudes o paralelismos entre la pasión de Cristo y el martirio de Esteban. En este sentido nos meteremos un poquito en exegética, en estos versículos, ¿no?, del capítulo 7, que recuerdan mucho a las similitudes entre la pasión de Cristo y el martirio de Esteban. Y creo que es importante pensar un poco en este tipo de cosas, junto con lo que ocurre hoy en día, para que podamos un poco recapacitar también en la importancia de ese tópico del costo del discipulado que a veces se nos olvida, ¿vale? Así que vamos a ver primeramente el contexto que existe detrás del martirio de Esteban. Esto ocurre en el capítulo 7 de Hechos. Sin embargo, el contexto previo al arresto de Esteban, pues ya nos prepara un poco el camino a lo que sucederá con él en la vida de Esteban antes de su arresto y evidentemente en su martirio eventual, ¿no? Y esto es significativo porque muestra que la persecución de los seguidores de Jesús ya había comenzado, algo que veremos cómo es importante porque son cosas que Jesús ya había dicho y que se cumplen muy próximamente a su muerte y su resurrección. El primer caso lo vemos en Hechos 4, después de que Pedro y Juan, en el capítulo 3, sanasen a un cojo en el templo, ahí lo veis en el Hechos 3, 6 al 10, y son arrestados y advertidos por el concilio, importante esta palabra que vais a ver aquí, de no hablar en el nombre de Jesús. Eso podéis ver en el versículo 18 al 21 del capítulo 4, como podéis ver ahí en pantalla. Luego, en Hechos 5, sí que vemos la primera persecución, ya empieza ahí, se nos narra cómo el sumo sacerdote y los saduceos, celosos de los apóstoles, los arrestaron, ¿no? Y esto, bueno, sabéis que fueron librados milagrosamente por un ángel y fueron otra vez llevados ante el concilio. Interesantemente, esta palabra concilio, hay que ver esto porque luego veremos un poco más con Esteban y las similitudes que ya empezaron con los discípulos de Jesús al principio, con algunos apóstoles, etcétera, y seguidores de Jesús, y culminó con la muerte del primer mártir, ¿vale? En el versículo 33 podéis ver que en un principio intentaron, o se les consideró darle a muerte a los apóstoles, pero el consejo de Gamaliel hicieron que al final fueran azotados y puestos en libertad, Hechos 5, 40 al 42. Así que a partir de este trasfondo ya vemos una evidencia de que los seguidores de Jesús ya enfrentaban una hostilidad cada vez mayor por predicar su nombre y también por hacer los hechos que acompañaban a estas personas, que en muchas ocasiones eran también hechos milagrosos que también hacían que la gente tuviese celos de ellos, que eso también lo veremos al final, como también fue un factor importante a la hora de que estas personas también pues fueran metidas en la cárcel según el contexto que vemos en estas citas, ¿vale? Sí que lo que vemos es que en el movimiento cristiano, desde el principio, en este movimiento primitivo, que luego también lo veréis en la historia del cristianismo más adelante, un poquito de tiempo más adelante, ¿no? Pues existe un aumento grande de la persecución en contra de los seguidores de Cristo. Así que es en esta creciente atmósfera de oposición que Esteban, probablemente un judío helenista convertido a Cristo, fue arrestado y se convirtió en el primer mártir de la fe. Y justo antes de las últimas palabras y el martirio de Esteban, en el capítulo 7, pues de los versículos 1 al 53, se nos narra su discurso ante el concilio. En este discurso, Esteban recuerda historias específicas que resaltan el pacto y las promesas de Dios,
Primero Esteban introduce a Abraham y el pacto, 7:2 al 8, lo podéis leer en vuestras casas. Luego presenta la historia de José y los acontecimientos que llevaron a que Israel fuera salvado por medio del Señor, ¿no? Del 7:9 al 16. Posteriormente Esteban menciona a Moisés y el Éxodo, así como el tabernáculo y el templo, el 7:17 al 50. Y finalmente el discurso de Esteban culmina con una valiente proclamación sobre la hipocresía del concilio, acusándolos de actuar como sus antepasados que se opusieron al plan de Dios y a sus mensajeros en el pasado. Eso lo puedes ver en el versículo 51 al 53. Esto es súper interesante porque demuestra la valentía que una persona tiene que tener en este tipo de momentos, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar ahora a un breve análisis exegético de estos versículos que vamos a leer, que son importantes porque hablan específicamente de este momento en el que Esteban dice unas palabras y hace unas acciones que son muy similares a las que vemos con Jesús y que los dos culminan con la muerte. Evidentemente, Jesús resucita, ¿no? Pero voy a hacer un análisis breve porque si nos metemos a hacer un análisis exegético de estos versículos, versículo por versículo, se hace interminable, ¿vale? Así que creo que para lo que es este tema, que es un poco la importancia del discipulado, del costo del discipulado y de cómo lo que Jesús dijo se cumplió muy rápidamente, pues voy a hacerlo un poco más breve, ¿vale? El versículo 54, es el primero que vamos a ver aquí, comienza con las palabras: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, la gente que estaba escuchando a Esteban, y crujían los dientes contra él. Esta expresión de crujir los dientes, pues se usa en la escritura para denotar una fuerte ira en contra de los justos. Interesante esto, ¿eh? La razón de este tipo de furia proviene del discurso de Esteban, donde afirma explícitamente que ellos son semejantes a las personas de las que se quejaban. Esto es importante verlo también, que no nos pasa hoy en día. Que digamos cómo ellos no harían así, o cómo hicieron esto, y cómo nosotros no lo haríamos en este tipo de situación, y a ver qué haríamos nosotros. Hace un tiempo un profesor me lo comentó y dice, es que se habla mucho de los fariseos, etcétera, y dice, pero ¿cómo actuaríamos nosotros si hoy en día viene una persona y nos dice que ellos son el Mesías, ¿no? Dice, tienes que tener cuidado a veces de no ser tan así. Lo que pasa es que evidentemente cuando conoces al Señor, como dice Jesús, Él te iba a demostrar que era el Mesías. Otra cosa también importante, ¿vale? Así que bueno, estas personas, ante la hipocresía que estaban demostrando y la declaración de Esteban en contra de su hipocresía, pues tuvieron una ira en contra, fuertísima en contra del justo, en este caso Esteban. Estaba exponiendo su hipocresía y cómo estaban haciendo con Jesús, o cómo hicieron con Jesús lo mismo que hicieron con los profetas en tiempos pasados, ¿no? Es interesante cómo esa reacción viene a causa de demostrar su corazón en ese momento. En el versículo 55 y 56 se abre también con la respuesta de Esteban. En este caso, la respuesta se expresa en dos reacciones, ¿vale? La primera impulsada por el Espíritu Santo, como vais a ver, y la segunda, su expresión pública. La primera reacción es alzar la mirada al cielo y ver una visión, como veis ahí en pantalla, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es importante ver cómo esta visión que tiene Esteban viene causada, muy posiblemente, por la reacción hostil de las personas que iban en contra de él. Y como Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, pues recibe este tipo de visión de parte del Señor. En Lucas 12, 11 al 11, Lucas relata cómo Jesús expresó que en los últimos días sus siervos serían objeto de persecución y que esto no debía de sorprenderles. Sin embargo, él promete que el Espíritu Santo los guiará en lo que deben de hablar y decir en cada momento. Y aquí es lo que estamos viendo, cómo ya una de estas cosas que Jesús dijo que iba a pasar, está pasando tan rápidamente, y cómo es el Espíritu Santo que habla a Esteban, como hemos visto anteriormente en el versículo 56, que vamos a volver a ver ahora. Sí que Esteban estaba en este tipo de problemas, y mira lo que pasa. Recordemos la palabra de Jesús aquí en Lucas 12, 11 al 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Se está cumpliendo esto ya con Esteban. Él, lleno del Espíritu Santo, ante esta reacción, ve una visión que él solo ve, pero que él después la proclama. Como podéis ver ahí, cuando dice en el versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Antes de considerar la reacción de la audiencia a estas palabras, que son muy importantes, ¿no? Es muy importante señalar el significado de estar lleno del Espíritu Santo, que generalmente implica una inspiración divina a la hora de tener que hablar, y también que implica ver al Hijo del Hombre
a la diestra de Dios. Y esto es importante porque cuando se dice que fue lleno del Espíritu Santo, generalmente en Hechos esta expresión siempre se da con una gran generalidad, no en todas las ocasiones, cuando alguien va a decir algo. Es una expresión como que el Espíritu Santo está hablando por ti para decir algo en un momento dado, algo muy interesante. Porque algunos podrían considerar esto como una profecía, porque es el Espíritu Santo que habla a través de una persona para saber cómo responder. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la reacción del concilio al escuchar las palabras de Esteban? Pues fue taparse los oídos. Analizaremos después lo que significan estas palabras, porque vamos a ver las comparativas de lo que dijo Jesús con lo que dijo Esteban para que veáis lo importante que es, y me concentro en Lucas y en Hechos porque fue la misma persona que la escribió. También creo que es interesante ver los paralelismos que Lucas expresa en Hechos que también expresó anteriormente en el dicho de Jesús. Así que vemos cómo, lleno del Espíritu Santo, vio una visión, que la analizaremos después un poco más, y vio los cielos abiertos, y expresó lo que vio en la visión. Entonces, versículo 57, ellos, los del concilio, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. Aunque Lucas evidentemente no nos da los detalles específicos acerca de lo que dijeron, un grito, grandes voces, ¿no? Se taparon los oídos. Lo que sí que vemos es que existe una unanimidad de ellos, ¿no? En contra de Esteban y cómo se tapan los oídos, no quieren escuchar esta palabra del Espíritu Santo y arremeten en contra de él. El versículo 58 se nos dice una cosa muy interesante. El primero es que la agresión contra Esteban resulta en que lo sacan fuera de la ciudad para apedrearlo. Ahí podéis ver cómo dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Vamos a pararlo ahí porque esto recuerda mucho a un versículo en Levítico 24:14 que dice, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyen pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Así que es muy interesante ver esto porque al parecer, para estas personas, para ellos lo que dice Esteban, una persona que les había considerado a ellos hermanos y padres en Hechos 7:2, pues ellos lo consideraban a él un blasfemo. Por eso le sacan fuera de la ciudad para apedrearle. Así que vemos la primera parte, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. La segunda parte, muy interesante, vemos cómo la primera parte indica este tipo de hecho por el cual las personas pensaban que él estaba blasfemando, algo increíble, ¿no? Ver la dicotomía, ¿no? Cómo podía estar echando a él como blasfemo cuando él mismo estaba hablando por el medio del Espíritu Santo, ¿no? Por medio de Dios, quien escribió ese versículo levítico. La segunda parte es, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es muy interesante cómo este joven, pues sabéis que fue testigo de este martirio y sabéis que siguió este camino en contra del cristianismo y acabó siendo mártir a causa del mismo cristianismo en el futuro, para que veamos cómo la testificación del nombre de Jesús puede tocar a personas a las que menos nos imaginamos del mundo, en momentos muy diferentes, y no necesariamente una conversión al instante, sino con tiempo, ¿vale? Esto es interesante. En el primer martirio de la Iglesia estuvo como testigo quien llegó a ser el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, y para muchos el más importante, ¿no? Así que vemos cómo pasa esto ahora. Habla una profecía de parte del Señor, de lo que ve, una visión, expresa lo que dice. Ese sentimiento de lleno del Espíritu Santo generalmente indica este poder del Espíritu Santo a poder hablar, pues la sacan fuera de la ciudad como si fuese un blasfemo y le ponen sus ropas a los pies de este joven, ¿no? El versículo 59 ocurre el apedreamiento. Y en este caso vemos cómo Esteban vuelve a hablar. Lo que pasa es que ahora, en vez de decir en alto que él ha visto una visión, dice aquí en el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Importante, ahora aquí él está hablando con Jesús en medio del apedreamiento. Muy interesante ver esto, ¿no? Esta manera de cómo no se defendían en contra de las personas que le apedreaban, ¿vale? Y en esta oración que Esteban da se puede ver el nivel de autoridad que él atribuye a Jesús, ya que es a Jesús a quien dirige su oración y no al Padre. Esto es muy importante. Y luego dice, Jesús recibe mi espíritu. Y este es un detalle significativo porque respalda su defensa de Jesús y expresa a quienes lo escuchaban que el mismo a quien él testificó desde un principio es quien va a recibir su espíritu. Es muy importante porque esta oración la estaba haciendo en alto, ya no hablaba a ellos, hablaba al Señor, pero hablaba en alto, o sea, la gente le escuchaba y estaba declarando una oración a Jesús, a aquella persona que estas personas habían gritado crucificarle. O sea, está diciendo, no, yo estoy orando ahora a esta persona y es esta persona quien va a recibir mi espíritu. Importante, y vamos a ver un poco más de esto más adelante. Después de esta oración, Esteban clama a gran voz, o sea que ahora incluso más alto, y en este caso
Esta expresión pues denota cómo ahora sus palabras se refieren a las personas del concilio. Antes era quizá a una oración personal a Jesús que fue posiblemente escuchada por las personas que estaban alrededor, pero ahora, a propósito, Esteban se expresa de una manera a alta voz para que las personas le escuchen. Y mira lo que dice. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sí que vemos el contexto de lo que está pasando en estos 4 versículos, porque aquí es donde vamos a encontrar las similitudes con Jesús y lo importante que es cómo tenemos que reaccionar en momentos de persecución. Y aquí vemos a la primera persona que fue mártir por el nombre de Jesús y cómo reaccionó en este momento, que ocurrió no mucho más tarde de cuando Cristo murió y resucitó, que es muy interesante. Así que vamos a pasar ahora a los paralelismos entre el martirio de Esteban y la muerte de Jesús. Existen varios paralelismos notables entre el martirio de Esteban y la pasión de Jesús que merecen ser considerados. Estos paralelismos no solo recuerdan lo que le sucedió al Mesías, sino también las palabras que él mismo dijo acerca de cómo sus seguidores iban a ser perseguidos. En Lucas 21, 12 al 19 vamos a leerlo: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, como hizo aquí Esteban. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Aquí en este caso vemos como a Esteban, que no estaba ahí en este momento, pero evidentemente estas palabras también van hacia él como siervo de Jesús. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Interesante estas últimas palabras de Jesús, ¿no? Así que lo que vemos aquí es cómo Jesús ya desde el principio expresa lo que va a ocurrir a sus seguidores. Algunos van a acabar siendo mártires por causa de la fe, otros no, otros van a ser encarcelados, otros van a ser perseguidos. Pero es verdad que iba a existir una persecución en contra del nombre de Cristo. Es normal. Llega el Salvador del mundo y el enemigo no quiere que esto ocurra, ¿no? No quiere que la gente se convierta. Y esto vamos a ver cómo empieza a ocurrir muy rápidamente. Pero lo que vamos a ver ahora es las similitudes que hay ya entre lo que le pasó a Esteban con lo que le pasó a Jesús. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas 22:66 y en Hechos 6:15, que es cuando se empieza a narrar la historia de Esteban. Aunque el arresto de Jesús involucró varias etapas, al final fue llevado ante el concilio por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. En Lucas 22:66 lo veis como dice: cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio. Así que fue traído al concilio. Como veis, Esteban, en Hechos 6:15, por eso os he dicho antes que recordáis esa palabra concilio, ¿no? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así que vemos que, primeramente, las similitudes que existen en estos dos casos es que los dos son presentados al concilio. Esto es muy interesante, porque nos hace pensar que el tiempo entre cuando Jesús fue llevado al concilio y cuando Esteban fue llevado al concilio, la diferencia de tiempo fue muy breve. Así que es muy posible que la mayoría de la gente que estaba en el concilio acusando a Jesús estuviera en el concilio también acusando a Esteban. Primera de los paralelismos que vemos ya antes de estos versículos que estamos viendo. Después vamos a ver cómo existen más. Por ejemplo, en ambos casos, las razones, aunque las acusaciones específicas diferían, se basaban en el mismo fundamento. Eran unas acusaciones falsas en contra de los dos. Mientras que Jesús fue falsamente acusado ante Pilato de pervertir a la nación instigando al pueblo a no pagar impuestos, lo cual era mentira, como podéis ver en Lucas 23:2, Esteban fue acusado por falsos testigos que, en este caso, afirmaban que había hablado blasfemias contra Dios. Así que vemos como en los dos casos se hace una acusación falsa, que es una de las bienaventuranzas que había cuando hablaban mal de nosotros mintiendo, ¿vale? Si lo hacen y no tienen mentira en ellos, es porque estamos equivocados. Pero es lo que vemos aquí. Como no tenía ningún tipo de razón por las que acusarles por lo bien que estaba haciendo, algo que me recuerda a las palabras que también dijo Pedro, vemos cómo aquí tuvieron que inventarse algo. Así que los dos fueron llevados al concilio, los dos fueron llevados con acusaciones falsas porque no podían traer una acusación verídica en contra de ellos de algo que hiciesen que fuese erróneo. Recordamos las palabras de Jesús en Lucas 21:12, cómo fueron llevados
a sinagogas de las cárceles, ¿no? Y ante reyes y gobernadores por causa de su nombre. Así que el costo del discipulado, que también va asociado a las personas que siguen a Jesús, también puede culminar en esto. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otro paralelismo que vemos con la pasión de Cristo en el martirio de Esteban se encuentra en Hechos 7, 55 al 56. En el versículo 55, Lucas narra cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. En el versículo 56, Lucas enfatiza cómo Esteban declara: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Qué ocurrió con estas palabras? Pues hicieron que los miembros del concilio pues se taparan los oídos, como hemos visto anteriormente, y se lanzaran en contra de él para apedrearlo. Y estas declaraciones de Esteban recuerdan mucho a las declaraciones de Jesús ante el concilio, que dice lo siguiente en el versículo 69 del capítulo 22 de Lucas: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Vemos aquí en Hechos 7, 55-56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, una vez más, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así que vemos un paralelismo en lo que ven. Evidentemente uno expresa lo que va a pasar y Esteban expresa lo que ya ha ocurrido. En el caso de Jesús, esta afirmación, junto con su admisión implícita de ser el Hijo de Dios, llevó al concilio a presentarle ante Pilato. Ahora aquí en Hechos 7, 55 al 56, Esteban declara ante todo el concilio que, como he dicho anteriormente, posiblemente incluía, y esto es lo interesante de hacer este tipo de exegética, a personas que escucharon las palabras de Jesús en Lucas 22, 69, que aunque ellos no podían verlo, él ya estaba viendo al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Aunque a lo mejor el concilio no podía percibirlo, o a lo mejor sí, Esteban ya estaba declarando que las palabras de Jesús ya se habían cumplido. Lo que ellos escucharon anteriormente ya estaba cumplido. Por eso estaban muy mal en contra de él. Y bueno, una pequeña nota: Jesús dice que él estará sentado y Esteban le ve estando a la diestra del Padre. Una expresión un poco diferente, pero yo creo que sin lugar a dudas tiene el mismo significado, ¿vale? Así que, otro paralelismo que vemos ahí, como lo que Jesús dijo que se iba a cumplir, Esteban dijo que ya se había cumplido. Seguimos con más paralelismos, y es como Esteban responde a sus enemigos y la petición que hace al Señor de recibir su espíritu. En este caso, aunque el orden esté invertido, las similitudes son bastante sorprendentes. Justo antes de orar por sus enemigos, Esteban implora a Jesús diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, como ves en el 59 que hemos leído anteriormente. De una manera similar, Jesús encomienda su espíritu en manos del Padre en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las palabras de Jesús en Lucas 23, 46 son súper similares a las que vemos en el Salmo 31, 5 o en el 35 en la Septuaginta. La única diferencia existe en el tiempo verbal del verbo praticemi, que aparece en el futuro en la Septuaginta y en el presente en Lucas 23, 46, ¿vale? Pero bueno, aunque semejantes en esencia, la expresión de Esteban enfatiza la exaltación de Cristo como el Mesías resucitado, que es capaz de recibir su espíritu. Un concepto importantísimo, porque como he dicho anteriormente, este tipo de caso que vemos con Esteban es una exaltación de Cristo. Es una exaltación de Cristo como Dios, ¿no? Que es totalmente, a mi punto de vista, brutal. Porque por eso enfurece a las personas. La manera en que Esteban lo hace, yo creo que es realmente magistral. Una persona que estaba evidentemente llena del Espíritu Santo. Recordemos que cuando dice aquí: Señor Jesús, recibe mi espíritu, este recibir el espíritu es algo que solo hacía Dios. En Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es un concepto que está muy intrínseco en este tipo de creencia bíblica de la época. En el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, o oh Señor, como queráis decirlo, Dios de verdad. Así que vemos como el único ser, ¿no?, sobrenatural que podía recibir el espíritu para ellos era Dios. Y ahora aquí Esteban está diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Las implicaciones son bastante impresionantes. Aparte de esto, vemos cómo recibe su espíritu. Jesús ora al Padre para que reciba su espíritu, y cómo ahora Esteban ora al Hijo para que reciba su espíritu. El siguiente paralelismo lo vemos en el versículo 60, donde Lucas narra cómo Esteban perdona a sus enemigos justo antes de morir,
Y puesto de rodillas, dice, en versículo 60, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. De manera semejante, Jesús pidió, diciendo, Padre, en Lucas 23:34, lo tenéis en pantalla, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En este paralelismo hay dos observaciones notables. Primero, en ambos casos vemos que una respuesta apropiada a la persecución es orar por los perseguidores y mostrar empatía hacia ellos. Segundo, y recordemos el caso de Pablo, Segundo, mientras que Jesús dirigió su oración al Padre, aquí vemos otra vez, estaban metiendo una puya a las personas diciendo que Jesús, este que habéis crucificado, ha resucitado y está a la diestra del Padre, ¿no? Pues Esteban dirige su oración al Hijo. Vemos como dice, Padre, perdónalos, Jesús, ¿no? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vemos como Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Sabemos que la referencia es a Jesús porque en el versículo 59, en el versículo anterior, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y la palabra que utiliza, como podéis ver ahí, es Señor Jesús en griego. Y luego dice, Señor, no les tomes en cuenta. Y estaba poniendo a quién estaba haciendo esa oración y con quién estaba hablando. Evidentemente aquí es a Jesús. Así que no solamente Jesús recibe su espíritu, sino que también Jesús perdona de la misma manera que Jesús pidió al Padre que perdonase a aquellos que le estaban haciendo mal. Creo que es muy interesante ver las similitudes entre las cosas que experimentó Jesús con las que experimentó Esteban. No solamente los hechos son parecidos, la manera de perdonar, la de entregar al Espíritu, etc., sino cómo ahora Esteban enfoca todo a Cristo. Le da esta vindicación a Jesús como Dios ante las personas que le estaban apedreando y que muchos posiblemente estaban cuando acusaron a Jesús. Muy importante tener esto en cuenta. Creo que a veces es necesario ponernos en este tipo de contexto para poder apreciar lo que ocurría y la importancia del costo del discipulado y los sufrimientos que a veces vienen por el nombre de Cristo. Así que espero que haya podido ser de bendición ver este tipo de paralelismo que existen entre la pasión de Cristo y el martirio de Esteban, ¿no? Y lo que vamos a hacer en la siguiente sección, justo con la que terminamos ahora, es el costo del discipulado, este costo que va asociado con ser siervo de Jesús, que vemos aquí en el martirio de Esteban, ¿no? Y cómo se ponen en relieve las nociones en respecto al costo del discipulado que Jesús ya había anticipado y que Lucas registró. Por ejemplo, Lucas 21:12, recordamos que enfatizaba que servir a Cristo traería persecución, incluso arresto por causa de su nombre, una realidad que ya había ocurrido con los apóstoles en Hechos 4:5, como hemos visto al principio. Las palabras de Jesús en Lucas también señalan que tal oposición provee una oportunidad para que sus seguidores den testimonio en su nombre, ese tipo de inspiración de parte del Señor de cómo tener que hablar, ¿no? Este patrón es evidente en el ministerio de Pedro, como hemos visto anteriormente, Hechos 3:11 al 26 y en el 5:25, y se observa igualmente en el arresto de Esteban, Hechos 7:22 al 53. De manera semejante, la promesa de que el Espíritu Santo hablaría por ellos en medio de la persecución, recordemos, Lucas 21:13 al 15, se cumple en Pedro, quien lleno del Espíritu Santo testifica con valentía, Hechos 4:8 al 13. Asimismo, Esteban es lleno del Espíritu Santo y mientras enfrenta a una multitud hostil, ve al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre y proclama esa visión delante del concilio, que hemos visto también, ¿no? Además, la reacción de odio hacia Esteban también fue anticipada por Jesús. Y para algunos, como Esteban, el primer mártir de la Iglesia, esta hostilidad culmina en su muerte. Finalmente es digno de notar que en el caso del martirio de Esteban, así como en la persecución previa enfrentada por los discípulos, esta no fue solamente consecuencia de la predicación del Evangelio de Jesús en sí solamente, sino también en algunas ocasiones fue una respuesta a las sanidades milagrosas y manifestaciones realizadas en su nombre. En Hechos 3:1 al 10 vemos cómo es después de la curación de un cojo por manos de Pedro y de Juan, evidentemente sabemos que es un milagro del Señor, que son arrestados y las razones, aparte del Evangelio, fueron la sanidad que hemos visto ahí, ¿no? Y en el 5:12 del 16, los apóstoles hicieron milagros, señales y prodigios y generaron celos del sumo sacerdote y compañía y les arrestaron también. Y Esteban en Hechos 6:8 pues fue arrestado y matado a causa del Evangelio y de los milagros y las señales que hacía, ¿vale? Y esta distinción es crucial, pues muestra que ser perseguido por causa de Jesús no está ligado únicamente a la proclamación verbal del Evangelio, sino también puede estar también junto con las manifestaciones milagrosas efectuadas por sus seguidores. Así que no piensen la gente que porque el Señor pueda tener una manifestación sobrenatural por causa tuya, que esto implica que no te pueden hacer nada, porque esto fue una de las causas por las que los discípulos fueron perseguidos.
Entre estas cosas, pues había también la autoridad de sanar enfermedades, de echar demonios, etcétera, como dijo Jesús en Lucas 9:1. Cosas muy interesantes que se cumplieron muy rápidas, ¿no? Y que también trajeron rechazo y odio en contra de ellos. No obstante, la reacción esperada debía ser la misma que ejemplificó Jesús, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Un mensaje que enfatiza misericordia y el perdón. Y aunque las consecuencias del discipulado comenzaron a manifestarse desde el principio, ¿no? Desde el libro de los Hechos, ¿no? En los primeros capítulos ya lo vemos, es Esteban pues quien realmente toma este precio final en el que es el primer mártir de la Iglesia. Estas similitudes que hemos podido apreciar pues nos demuestran cómo tenemos que actuar ante las persecuciones, perdonando a las personas que nos ultrajan, nos insultan e incluso nos asesinan, o que lo hacen a las personas que queremos. Cómo tenemos que entregar el Espíritu a Cristo y tener en nuestra mente siempre a Jesús, estando llenos del Espíritu Santo para que sepamos qué decir en cada momento y poder testificar del nombre de Jesús en cualquier momento, incluso cuando este pueda ser el último momento de nuestra vida. Y este precio que pagó Esteban por seguir a Cristo, que muchos más lo hicieron después de él, pues, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos presenta el caso de Jacobo, es el segundo caso de un mártir, el hermano de Juan, que murió a espada por orden de Herodes. Según la tradición, casi todos los apóstoles murieron como mártires también, ¿no? Y luego esto también ocurrió con otros cristianos, desde el principio, ¿no? Cómo fueron perseguidos. El caso de Felicidad y Perpetua, si puedes leerlo, es impresionante. Persecución cristiana. Y cómo actuaban ante la persecución y cómo se dedicaban su vida al Señor en todo momento. Si podéis y tenéis tiempo para leerlo, leer los escritos de Perpetua y Felicidad de su martirio, ¿no? Que también hay otras personas ahí metidas y es súper interesante. Pero bueno, esto es importante porque esto es el final de este vídeo y quería hablar un poco de cómo esto también ocurre hoy en día. Porque a veces este tema se nos olvida porque vivimos en una sociedad muy acomodada para el cristianismo, o al menos las personas que estamos aquí en Estados Unidos o en Europa o en la mayoría del mundo donde no existe una persecución al pueblo cristiano de una manera sistemática, ¿vale? Sobre todo para ponerlos a muerte. Sin embargo, este tipo de persecución existe y están presentes y no las tomamos en cuenta porque no son nuestros familiares cercanos las que sufren ni las personas que conocemos. Esta es la parte más pastoral, ¿no? Y menos teológica de este mensaje, porque a veces se nos olvida este tipo de cosas, ¿no? Se nos olvida la realidad de lo que la gente está viviendo en el mundo y cómo hay una persecución al cristiano que a nosotros se nos olvida por la simple razón de que no nos toca a nosotros. Este tipo de egolatría en la que vivimos hoy en día, por el mundo en el que estamos. Entonces yo me metí a la página de Open Doors y expresa quién está siendo perseguido hoy en día. Y como puedes ver ahí en la pantalla, pues 1 de cada 7 cristianos están siendo perseguidos en el mundo entero. No significa perseguidos a muerte, pero sí con una persecución sistemática, ¿no? 1 de cada 5 están perseguidos en África y 2 de cada 5 están siendo perseguidos en Asia. Un total de 380 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y de discriminación en todo el mundo. Como he dicho, esto no es que te pongan un mal mensaje en tu Facebook o en tu Instagram, ¿vale? Es una persecución de verdad, por el nombre de Cristo. En lo que lleva de año, aproximadamente un total de 4.476 cristianos han sido asesinados por su fe. Esto es un total de 490 al mes, más o menos, y más de 16 al día. En Nigeria solamente han muerto ya 3.100 cristianos. Estas cifras creo que son importantes para pensar lo que está ocurriendo en el mundo y para ponernos a pensar qué estamos haciendo con nuestra fe y cómo hacemos poco o en algunas ocasiones nada por el Señor. Evidentemente no todos tenemos que morir por el nombre de Cristo, pero nos tiene que hacer pensar que si sufrimos alguna cosa por el nombre de Jesús o no, porque generalmente al ser cristiano tenemos que tener oposición y hay que ver si realmente la tenemos o no la tenemos. Y a mí, como me gusta pensar en este tipo de cosas, lo que hago es hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen que estas personas sean asesinadas por el nombre de Cristo? ¿Es porque se congregan? ¿Es porque predican? ¿Qué harían ellos si viniesen aquí, ¿no? Antes de acomodarse a la vida cristiana del mundo desarrollado, que también les puede pasar, ¿no? ¿Qué ejemplo nos darían, no? Seguramente estarían asombrados de poderse reunir sin problemas, ¿no? Estarían contentos de ir a la iglesia, de unirse con hermanos para predicar, para hablar de la palabra del Señor, para orar, para poder predicar por las calles sin que nadie les hiciese nada, ¿no? Y claro, por eso nos hace reflexionar a esto a nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, no? Si estamos por lo menos contentos de ir al culto, si vamos simplemente por religión. Si queremos predicar el nombre de Jesús allí por donde vayamos o si pasamos por completo, ¿no? ¿Qué hacemos con este privilegio de congregarnos?
¿Para qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para criticar a los demás? ¿Para compararnos los unos a los otros? Fijaros la diferencia de que tenemos con algunos, ¿no?, que están siendo perseguidos de verdad. Unos se congregan sabiendo que les pueden matar por el nombre de Jesús, y nosotros a la mínima no vamos a la iglesia, no vamos a las intercesiones, no participamos en la iglesia. Y esto no es por religión, sino que no tenemos ganas de este tipo de relación fraternal entre hermanos y con el Señor. Unos, por ejemplo, oran por los hermanos que han sido puestos en la cárcel, esperando la muerte, mientras que otros critican al hermano por envidia. Unos oran por los familiares de las personas que han sido muertos por el nombre de Jesús, mientras que otros no hablan con otras personas por conflictos familiares, incluso dentro de la iglesia. Y como a mí me gusta mucho pensar en estas cosas, otra cosa muy importante es qué haríamos nosotros también si estuviésemos en su situación. Porque es muy fácil, sentados aquí, o en vuestra casa, haciendo lo que estéis haciendo ahora, ¿no?, pensar y decir que haríais lo mismo, o que haríamos lo mismo. Hay que ponerse en esa situación y decir, ¿lo haríamos o no? Porque tienes que estar ahí. Tienes que estar en una situación hostil, en la que jamás, yo creo que nosotros, la mayoría de las personas que estamos viendo este vídeo, yo creo, a lo mejor no, a lo mejor me equivoco, la mayoría no estáis por la calle con miedo de que os ejecuten por ser cristianos, ¿no? Pero hay gente que sí que lo está. Y vivir en un mundo así tiene que ser muy extraño. Y tener ese tipo de fe, sabiendo que te puede pasar eso, y vivir así es difícil. Lo digo porque es muy fácil siempre ver, en España se dice los toros desde la barrera. Es muy fácil verlos, pero luego tienes que estar ahí. Es como cuando haces un deporte, ¿no? Y te pones a jugar y la gente dice, ¿pero por qué no haces esto? Y dices, porque es muy difícil. O cuando la gente critica a los futbolistas por la pantalla. No, si yo estuviese ahí, tienes que estar ahí, ¿no? Así que pensar en eso. Si seremos los valientes que moriríamos por el nombre de Cristo, o si a lo mejor renegásemos nuestra fe diciendo, bueno, el Señor me perdonará, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros, no? Porque hay gente que está muriendo por el nombre de Cristo. Así que creo que es un buen momento para reflexionar, ¿no?, el costo del discipulado y agradecer a Dios por nuestra situación. Porque vivimos una situación muy cómoda y tenemos que agradecer al Señor por esto, pero también tenemos que servirle. Tenemos que tener hambre por buscarle, hambre por estar entre hermanos, hambre por no tener que criticar al hermano, hambre por no tener que ponerle mal siempre, hambre por no tener que tener problemas sin parar entre hermanos, hambre por estar más unidos, para predicar el nombre de Jesús, para que la gente pueda conocer al Señor por nuestro amor, que es lo que dice la palabra del Señor. Si tenemos temor al hombre, pensemos en las personas que cuando predican pueden ser puestas a muertes, en comparación con nosotros, que como mucho que te van a hacer insultarte. Tenemos que recordar esto, o dañar tu reputación, ¿no? Sí que creo que es importante para quizá un poco dejar de lado nuestros problemas que tenemos y empezar a pensar también en cómo sufren personas por el nombre de Cristo. Ver cómo ya pasó en un principio y existe hoy en día en el mundo en el que estamos, donde hay gente que está siendo ejecutada por el nombre de Jesús. Y pensar un poco en eso, ¿no? Dejar de pensar tanto en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en lo que tenemos que hacer, pensar más en el Señor, buscar más al Señor y orar por estas personas que están teniendo ese tipo de dificultades que a veces se nos olvida. Y yo creo que todos los que estamos viendo este vídeo hemos pecado de esto. Y recordemos como para nosotros el vivir es muy fácil, y lo hacemos muchos para disfrutar, para divertirnos, para gastar el dinero que recibimos, decimos con el sudor de nuestra frente, y lo gastamos en lo que queremos. Cuando para otros, en otras partes del mundo, el morir es ganancia. Como decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que os dejo con este mensaje para que lo penséis. Recordemos los paralelismos que existen, cómo tenemos que actuar ante las persecuciones. Si no estamos perseguidos, dar gloria a Dios por ello, buscar al Señor, estar contentos en estar en una iglesia, en estar con hermanos, en buscar este tipo de coinonía entre hermanos y orar por los demás que están en persecución. Y cuando podáis, en cualquier momento, testificar del nombre de Cristo. Y de una manera muy fácil de hacerlo y que es una de las mejores es por vuestro y por nuestro ejemplo, ¿vale? Con esto terminamos el mensaje de hoy. Si queréis dejar un comentario con alguna pregunta, lo podéis hacer, yo os contestaré lo antes posible. También me podéis mandar un email si queréis, el que quiera contactar conmigo. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.